esta inquietud que nos agrupa. Carlos quiso de alguna manera dar una interlocución, ¿no? Es decir, retomar un poco la primera conferencia que di yo hace un mes. Él retoma la temática y la desarrolla de acuerdo a sus líneas. Y igualmente tenemos próximamente a Raúl Villamil, creo que es el próximo mes, ¿no? 23, pues. Creo que es 23 de noviembre. Raúl Villamil, que ya es más claramente un psicólogo social, pero retoma con nosotros estas reflexiones. Entonces, bueno, pues bienvenidos y están invitados a seguir esta reflexión que queremos que sea larga, ¿no? Bueno, pues adelante. Gracias. Bueno, en realidad es un trabajo breve, porque pretende ser más provocador que de exposición. Así que lo que en un momento les expondré es un trabajo diferente a uno que ya había escrito, pero no es diferente en lo sustancial, sino que es diferente en la manera de exponerlo. El motivo de haberlo cambiado es porque no me sentía cómodo yo con él. Lo sentía acartonado, a veces panfletario, es decir, los temas sociales empujan mucho a ser muy panfletarios y no me sentía cómodo, así que le pedí a Alejandro Salamonovich, que por favor le echara una leída y que me lo criticara sin piedad. Cosa que así hizo, sin piedad, y se lo agradezco. Lo que me dijo, más allá de aspectos puntuales o cuestiones de estilo, en los que podemos, por supuesto, tener divergencias, sí tenemos, sin embargo, sustancialmente muchas convergencias. Y eso que me dijo, me atrevo a sintetizarlo en una pequeña frase que me pareció importantísima. Me dijo: me parece que tus palabras están dirigidas a la inteligencia y no al corazón. Y este se va a dormir. Bueno, comprenderán ustedes la conmoción que me provocó eso. Tanto más porque me hizo evidente que si las dirigía a la inteligencia, era porque pretendía que mis palabras fueran inteligentes, como si la inteligencia, ese neoliberal emblema narcisizante, pudiera producir un sentido, cuando por otra parte estoy convencido, como lo dije en alguna ocasión, que un sentido que no es sentido no tiene sentido. Y aún más porque este tema de los emblemas es de lo que trata precisamente lo que hoy les presento. Así pues, les pido me perdonen si en lo siguiente se me escapa algo que puedan considerar solo inteligente, solo de razón, sin corrazón. No será sino infiltración de una larga autopista académica de la que intento desviarme, y si no lo logro, pues entonces les deseo de corazón felices sueños. El capitalismo neoliberal, sistema socioeconómico e ideológico perversizante, se nos ofrece sustentado en una racionalidad capaz de dominar las adversidades y proporcionar beneficio y progreso, o al menos producir las condiciones y los dispositivos para hacerlo. Pero da la casualidad que para una buena parte de esas adversidades es la libre circulación de relaciones humanas diversas y divergentes en sus consignas, sus signos, sus señales y sus diseños. Los anhelos y deseos no gestados en su trama no son de ningún modo salvoconducto de admisión al banquete que promete. A lo más, son solo sobrevivientes portadores potenciales de las investiduras de tributario que su razón exige, aunque estrangulen,
aunque lesionen las entrañas hasta la sangre. Aún mejor a sus propósitos esto último, hasta que esa sangre les sea ofrecida con beneplácito, porque eso será signo de la verdad de la racionalidad que apuntala su imperio, el imperio de su razón. Trama vampiresca de fabricación de zombis, fantasmas, eunucos que han de portar esos signos como prótesis de su biografía íntima rendida. Fábrica de miembros fantasma de la sociedad que vacía de sangre la autoría de la razón personal e inocula la razón autorizada. Por las venas de esta nueva soberanía neoliberal no circula desde luego ya esa sangre azul de los soberanos de antaño. De hecho, es una soberanía compartida y repartida entre unos cuantos capitalistas. Lo que ahora es azul es su racionalidad, esa que hace el camino a la voracidad en el afán de erigirse en amo que no ama, esa que es fuerza vencedora, convencedora. El padre neoliberal ya no transmite moral ni valores, sino la racionalidad de su ideología, y los hijos la portan víctimas. La nueva realeza impone su realidad, en la que las relaciones humanas deben ser reguladas por los intereses de mercado, por los valores de la bolsa. Más aún, cada sujeto para ellos debe ser reducido al estatuto de recurso humano, capital humano, es decir, debe formar parte de la serie de recursos disponibles para rentabilizar las ganancias. Y para eso tendrá que llevarlos a transitar por las autopistas que irán conformando su nueva biografía, homogénea, uniforme, domesticada, autorizada, la que iza, levanta, enaltece al verdadero autor, al autor de la verdad, obviamente suplantando la propia. Malas nuevas, poeta Machado, ya no se hace camino al andar, ahora hay autopistas. Doctor León Portilla, ya no hay visión de los vencidos, esta visión está vencida y tenemos la promesa de ser todos exitosos vencedores. En su tiempo, Freud rastreó la trama edípica y creó el mito de la horda primitiva como origen de lo propiamente humano. Trama y mito muy socorridos para dar cuenta de diversos episodios de la vida social actual. Sin embargo, me parece que habría que trazar complementariamente el origen de la trama de Narciso. Y Kubrick me sugiere una elocuente reseña en su primera escena de la película 2001, Odisea en el espacio, que espero que todos la hayan visto, la conozcan. En ella, los ancestrales homínidos hacen de los restos óseos de los cadáveres arma letal de sometimiento e intimidación, momento fundante de un modo que podríamos llamar técnico de enfrentar la fuerza del otro potenciando la propia. Visualicemos por un momento esa escena como posible origen mítico de la viral narcisización que nos impregna. Un espécimen presumiblemente distinto al padre del mito freudiano, al que le era atribuido un gran poder, es hallado cadáver en avanzada descomposición. Sus huesos expuestos ofrecen un espectáculo insólito. En la manipulación exploratoria del inquietante panorama, un hueso hiere accidentalmente el cuerpo. Una segunda manipulación replica con el mismo resultado y una tercera, ya intencional, esgrime el hueso y certifica el daño. La escena ahora prosigue en frenéticos golpes de unos a otros en sangrienta batalla. Se ha creado un arma, una prótesis de la fuerza faltante que aventaja a la atribuida al otro. Ahora es posible intimidarlo o derribarlo con el recurso de un instrumento añadido al cuerpo en desventaja de fuerza. En adelante bastará portar un hueso como enseña de poder. Cualquier símil con el hueso de nuestros políticos es más que mera coincidencia. Huesos que evolucionarán en armas, espadas, fusiles,
verdaderos tótems portátiles, precursores del gran tótem del semblante diverso, bastón de mando, cetro, vestimenta o banda, y evoluciona así porque la superioridad de la fuerza no se puede sostener ante la proliferación de prótesis cada vez más refinadas y letales. Es necesario a la soberanía una superioridad distinta, una que no pueda batirse con refinamientos técnicos cada vez de mayor eficacia. Es necesario controlar su fabricación, el refinamiento y aumento de eficacia y su uso. En suma, es necesario controlar la razón que hace posible ese caos ingobernable de tótems. La razón del poder tendrá que ser instituida como poder de la razón, y ésta tendrá que ser homogénea, de modo que resalte distinta y por encima de las rupestres armas. Esa razón es la que ha de vencer convenciendo. La fuerza de las armas quedará solo como recurso de vigilancia, intimidación y castigo a los divergentes, los alienados en otras razones, los enfermos, los locos, los fantasiosos que sueñan otros sueños, los que desean fuera de sus fueros, como bien lo reseñó Foucault en Vigilar y Castigar. El rostro actual de esta trama es la conquista y colonización de los pensamientos, de las voluntades, de las palabras, como lo hiciera el clero en la construcción de las colonias, pero ahora invocando a los nuevos dioses colonizadores, los del conocimiento obtenido con la razón del poder como poder de la razón, como si solo hubiera una razón. Poder que instaura, regula, reprime y también promete, contiene, protege y provee. Poder que seduce, que hipnotiza, porque en él es posible depositar la construcción de sueños y la responsabilidad de atajar calamidades. Qué mejor que vivir en la tierra, el reino de los cielos de la razón suprema. El mundo es bello, la vita è bella, como también dice la película. No hay mejor tarea que seguir su juego. Todo está bien hasta que ese cielo no cumple lo prometido. La razón omnipotente falla, es insuficiente y no lo puede hacer porque Narciso ocupa el trono y permanece contemplando su imagen. Narciso, la belleza de Narciso en cualquiera de sus versiones, la griega, la helénica o la romana, es emblema de otra fuerza, del poder de la belleza, podríamos decir, de la belleza que hipnotiza, pero también puede serlo de la belleza del poder. El postulado consecuente es que el poder de la belleza es la belleza del poder. El poder igualmente atrae, fascina, hipnotiza, seduce. Seduce porque instaura en otros algo que falta. Falta de ese hueso duro de roer que es la belleza de Narciso. Pero esa belleza es apariencia, es hueso. Osificado en su belleza, para Narciso el otro será prescindible, intercambiable. Y para ese otro, conquistarlo se convierte en trofeo totémico. Ese fue el intento de Eco, hija de un dios fluvial menor, ninfa de bosques y cañadas, que sin embargo, sin palabra propia, le habla con las de él, y esas no le hacen falta a Narciso. A pesar de su arrogancia, Narciso sabe que se engaña, algo busca, por eso pregunta, cuando escucha los ruidos en el bosque, ¿quién anda ahí? A lo que Eco responde, ¿quién anda ahí? Espejo demasiado fiel a su imagen, y no será sino el espejo de agua pura, el que le hablará de un modo invertido, revelándole la falta que motivó que Narciso indagara en los ruidos que Eco hacía en su caminar. Mortal encuentro con su espejismo que, no obstante la versión elegida, converge en un mismo final. Si solo se entrega a contemplarlo, la inanición acabará con él. Si pretende besarlo, terminará ahogado.
Si no soporta la frustración de poseerlo, se dará muerte. De cualquier modo, ha de morir. Ese encuentro con la imagen invertida que le devolvió el agua del estanque, tan parecido a lo que sucede en un episodio analítico, fue la condición para el conocimiento de sí mismo, de su falta, como lo había profetizado Tiresias, el ciego que fue mujer. La fábula del mito es simple, aunque parece muy complicada, pues hace falta otro que haga falta con palabra propia, no voceros, ninfas o poetas de otros dioses. Narciso es paradigma del lo sé, pero aún así. Aguda fórmula freudiana que enuncia el común denominador de toda modalidad de renegación como recurso ante la angustia escandalosa de asomarse a la falta. La califico de escandalosa porque esta palabra tiene un origen etimológico que me resulta conveniente para esta exposición. Del griego escandalón se refiere a trampa u obstáculo para hacer caer. Y la renegación impide la caída de la apariencia, de la investidura que se ostenta con certificados que otorgó la poderosa razón del poder, el lugar privilegiado de ser su vocero, porque no quiere asistir al escándalo. Se trata de no enfrentar el no poder, por así decir, cara a cara con voz propia. Cabal es canción del vocero que se ve emplazado a medir el poder de su propia voz, de su poética. Hablo de canción porque el término significa etimológicamente medir versos. Algo de esto hay en el Orphans al que se refiere Alejandro Salamonovitz. La palabra autorizada es la apropiada. El Orphans no es más que portapalabra, vocero, voz cero, de su genuina palabra que quedó exiliada. El sujeto renegó de su potencial poético, temeroso de dar muerte a su Narciso. Decidió investirse con lo que el poder certifica con honores, títulos y diplomas, solo prótesis con las que solamente ocupará un lugar efímero e intercambiable. No tiene lugar personal. La homogenización le es exigida como condición necesaria para reducirlo a recurso, a capital, a una función en el orden de la orden, en la edificación de una subjetividad homogénea que finalmente no tiene sujeto. Gracias. Y espero que... si no se durmieron, espero haberlos provocado. Así que... comentarios, dudas, chismes, corridos, se vale de todo. No le teman a su Narciso. Concretando, Sí. doctor, su opinión muy personal, ya en un enfoque directo, ¿cuál sería en pocas palabras? Mi opinión personal respecto a qué. Al tema que manejamos. Mi opinión personal al tema es que, en efecto, trato de darle un giro a lo que había expuesto Alejandro, con la categoría de este Orphans como exiliado de la palabra. Y trato de dar cuenta de los dispositivos que la cultura en el neoliberalismo ofrece como dispositivos para investirse, pero es una investidura que al mismo tiempo asfixia la palabra propia. Pero eso es del lado de los dispositivos. Si me refiero a Narciso, es porque los dispositivos no son eficaces en sí mismos, sino que requieren de esta preservación narcisizante de cada uno de quienes vivimos en esta cultura.
y a falta de la palabra propia, o por no arriesgar la palabra propia, mejor nos investimos con lo que la cultura nos propone. Entonces es muy bonito decir, yo tengo estudios de post, porque ahora el doctorado ya no sirve, ¿no? Ahora hay que ser postdoctorado, y entonces eso es como garantía de que soy poseedor de un saber, de un conocimiento, que es la llave de acceso a digamos, a esta cultura de la regulación, del adelantarse a las adversidades. Creo que Patricia ahora en el Pacífico les dio un buen ejemplo, además de que no es posible adelantarse a las adversidades. Hay algo que desde lo real viene siempre y acaba con nosotros. La moraleja de esto sería, como diría, no me acuerdo quién es el autor, a lo mejor ustedes se acuerdan, Luis, o del matar a un niño. Ah, sí. Serge Leclerc. Serge Leclerc. A partir de Matar al niño, matar al niño, que es matar, el niño por definición es narcisista en su primera infancia, luego le va a tocar duro, no es cierto que sea la etapa más feliz de la vida, es la que se curte de veras todas las frustraciones. Pero ese matar al niño tenemos que matar día a día al niño que está en nosotros. De otra manera es muy fácil caer en las trampas que nos pone la razón neoliberal, una razón que se pretende suprema, una razón que es capaz de crear que en conocimiento, progreso, seguridad, salud, todo, hasta que falla. Necesariamente tiene que fallar. Porque una razón que se pretende por arriba de las razones es casi como el sustituto de la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Y si eso es lo que hay que hacer, tengo dos opciones. O no le hago caso, o le hago caso. Si le hago caso, tengo a quien echarle la culpa. Si no le hago caso, me tengo que hacer responsable. Y ese es el momento de vértigo al que muchos se han encontrado en muchas ocasiones. Ya finalmente Nietzsche lo habría dicho hace mucho tiempo, de lo que se trata de eludir es la responsabilidad personal. Es más fácil acomodarse a alguien que ya tiene la razón, a lo que está, por decirlo así, científicamente comprobado, como se escucha en las discusiones coloquiales, ¿no? Cuando alguien dice, no, pero es que yo tengo razón, suponemos que todos tenemos algo de razón, ¿no? Pero no razón como capacidad, sino razón como verdad. ¿Por qué? Porque está científicamente comprobado. Y ya eso es garantía como para que yo renuncie a mi propia razón. Entonces, tenemos por un lado, sí, lo que la razón del poder, disfrazada de poder de la razón, nos ofrece como una forma de despojarnos de la responsabilidad que tenemos para con nuestra propia vida. Sí, exponer al narciso es exponerlo a ese espejo donde uno puede tener una imagen distinta de uno mismo. Y esa imagen distinta de uno mismo es algo necesario para hacer contacto. Por eso me referí a un episodio tan parecido a lo que sucede en análisis. En el espejo uno no se ve a sí mismo. De hecho, en una de las versiones es muy clara. Creo que es en la versión romana. Narciso no sabe qué es su propia imagen. Y bueno, buscándole ahí, o jalándole los hilitos a la cosa, es cierto. Frente a un espejo uno levanta la mano derecha y el del espejo levanta la izquierda. Imagínense que levantara la derecha también, menudo susto nos llevaríamos, ¿no? ¿Quién está ahí? Y eso es justamente esa diferencia lo que hace que se devuelva algo al sujeto que lo hace diferente a la imagen, al espejismo que él tiene de sí mismo.
Y eso, ante eso, hay que hacer algo con eso. Y bueno, de acuerdo al mito de Narciso, en una versión, él se queda contemplando embelesado su imagen y muere de inanición. En otra versión se arroja al agua para intentar besarlo. Y en la última agarra una espada, una que por cierto le había dado otro de sus enamorados, Améneyas se llama el enamorado, y que era justamente Améneyas que se la regala pidiéndole, no me acuerdo quién era la diosa protectora de este, creo que era Diana, pidiéndole que vengara el desprecio de que había sido objeto por parte de Narciso. Bueno, esa espada se la regala Améneyas a Narciso y con esa espada se da muerte en la versión romana. Por supuesto, la versión helénica, que es una versión que tiene ensalzada la belleza y todo es en lo bello y todo apostado a lo bello, pues en esa se muere Narciso tratando, o ahogado, es decir, la helénica o la griega, o ahogado arrojándose al agua, o de inanición. Roma es un poco más guerrera. Toda la vida. Y Roma tiene que ir con la espada, ¿no? Y la espada es la con la que se da muerte Narciso ante la frustración de no poder poseer ese otro que estaba ahí. Pero bueno, para resumirlo, lo que la cultura neoliberal ofrece son espejos, pero espejos que no devuelven una imagen diferente, como el espejo de agua de Narciso, sino espejos que sean homogéneos, uniformes. Palabras estas uniformes y homogéneos que las vemos en muchísimos lados, por supuesto si tenemos las ganas y la intención de verlas, ¿no? Hoy día, quien no argumente sus puntos de vista con una razón científica, de antemano está descalificado. Eso tiene que ser homogéneo, esa es la gran conquista desde este punto de vista del neoliberalismo. Por eso lo igualo con la colonia, es decir, el verdadero éxito de la colonia, de los países colonizadores, está más en la palabra que logran implantar que en la fuerza. Claro, no, digo más, no excluyo la fuerza, porque obviamente la fuerza es necesaria, pero es más la adoctrinación que la mera fuerza. La fuerza se puede oponer, pero si uno conquista la razón, ¿a qué se opone uno? Doctor, sería como una zona de confort así platónica, donde se está proyectando, pero a la vez él niega su origen verdadero, y por el temor que usted menciona a que sea revelado con él mismo por la responsabilidad social que va a llevar, pues prefieren estar así hasta que se rompa o cambie. Me parece una buena síntesis. ¿Verdad? No sé si platónica, pero sí... En el sentido de que es ilusionar y a veces ni saben que están metidos en ello o estamos metidos en ello hasta que revienta y sí, híjole. Hasta que revienta bueno, aquí en México ahora tiene el emblema del número 43, ¿no? La forma en que revienta eso. Revienta así, revienta con la muestra de que no es tan omnipotente como promete. Pero no estoy hablando del poder nada más, por muy narciso que sea Enrique Peña Nieto, no es ese el poder al que me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a un poder atrás de eso, al poder de la razón. Y bueno, un poder de la razón que es lo que inviste y para eso nos dan los títulos que nos dan, ¿no? Yo soy poseedor de la razón, yo tengo acceso al conocimiento, es la apuesta por el saber, una vez más. Saber que justamente en el episodio analítico se intenta permanentemente disolver. Por eso ese espejo de Narciso es tan parecido a un episodio analítico. La apuesta al saber
nunca es una apuesta que libere. Si certifico mi saber, lo único que encuentro es un lugar donde atrincherarme más, ¿no? Aunque sea el mío. Sí, así es. Pero si está certificado con la razón del poder, como poder de la razón, ya no tengo salida. Pues sería la máscara que nos da el sistema, nada más para protegernos de ellos mismos en este caso. Máscara que nos da, pero mi punto aquí es, y nosotros la tomamos, porque nos la puede dar y podríamos rechazarla. Pero el mismo sistema, doctor, es el que nos orilla a eso, hablando general. Nos orilla si nos dejamos orillar. Ah, desde luego. Desde luego. Es que esta es la otra parte, por eso me interesaba traer esta reflexión. Si una cosa es lo que la cultura propone y otra cosa es quién dispone. Claro, si como dice el viejo dicho, ¿cómo es? Uno propone y Dios dispone, pues a nosotros ya no nos queda nada. Pues ¿qué hacemos contra Dios? Digo, tampoco, ¿no? Esa sí es razón de veras. La lástima es que no me hable. El día que me hable la divinidad, pues entonces ya podré decir, ya se acabó, es cierto, tenía razón el poder. Es lo que le manejaba al principio, doctor, que al final, de cualquier forma, si no se cubre con esa máscara o esa proposición, pues al final quedaría como inadaptado a lo que está corriendo. Y eso es a lo que ya pues, se está pues relegando de todo el grupo, ¿no? Y eso pues, es a lo que la gente le teme, pero al 1000. Cierto, cierto. Y bueno, sin embargo, muy bien, digo, no sé si seguramente me equivoco, pero yo diría, si a los inadaptados del mundo los hubiéramos excluido, ¿qué sería del mundo ahora? A mí me horroriza la sola idea, ¿eh? Claro, ahora hay dispositivos para esos inadaptados o poderlos volver al riel, ¿no? Al riel, literalmente, o encerrarlos para que no se vean, o hacerles cualquier cantidad de cosas. De eso se encargó, esa es mi cita a Foucault, de vigilar y castigar, ¿no? Hay que vigilar que no se desvíen, y si se desvían, bueno, pues disponemos de los medios para o reencauzarlos en la razón o recluirlos para que no los vean los que sí tienen razón, ¿no? Y a final de cuentas es eso, son calificados de locos, enajenados, son los locos, los que perdieron la razón. Mi punto sería, no, los locos son los que creen que la tienen toda. Esos son los verdaderos locos, los que dicen yo hablo en nombre de Dios, ese sí es un loco. Y de esos, claro, hay algunos que están encerrados en el Fray Bernardino, que sí dicen que hablan como Dios o que hablan en nombre de Dios. Bueno, pero ese es otro tipo de locura, esta es mucho más violenta, porque esta es una locura que se pretende razón, que se pretende racionalidad. Racionalidad omnipotente, no me digan que no es una locura, eso es... Sí. Pero ¿no sería un poco equiparable a la religión, a lo que hace la religión o ha hecho la religión durante la historia? Nada más que es también, ¿no? Se erige como poder, como que tiene la verdad absoluta y entonces logra jalar una masa de personas y las maneja como quiere. Sería, para mí sí es equiparable, nada más que la religión hasta cierto punto no interviene en los factores que hacen funcionar al mundo de acuerdo a la maquinaria, ¿no? de progreso y de tecnología y de todas estas cosas. Pero en cuanto al enajenamiento, en cuanto a lo que provoca a nivel de pérdida de individualidad y de capacidad de razonar o de pensar o de diferir o de decidir, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por eso es una soberanía de una razón que no vive en la tierra, porque si no estaría sujeta a lo mismo, ¿no?
Pero quienes la manejan las sí fallas. viven. Claro, pero supuestamente nomás la manejan. Y la palabra, por eso digo, si a mí me hablara, bueno, pues Sí, claro. yo me convencería, ¿no? Pero la verdad es que sigo esperando a ver si algún día me habla, pero no me habla. Hay quien cree que sí le habla. También ahí hay alguna una dosis de locura, ¿no? Claro, la diferencia es que en el caso de la religión se puede pensar en algo omnipotente. En cambio, en esta otra situación estamos hablando precisamente de un grupo que decide qué es lo que tiene que ser, cómo debe de ser y cuándo debe de ser, y jala de la misma manera a las masas y las limita en el sentido que no les da el libre albedrío que supuestamente poseen. Por eso el poder, bueno, no me atrevería a decir que en su totalidad, pero casi siempre está liado con la Iglesia. Claro. Sí, de acuerdo. A Bush, Bush hablaba con Dios, ¿no? Claro. Fue el que dijo, pues que Dios me dijo, no, pues si ya Dios me dijo. Está en el dólar, ¿no? Está en God We Trust. We trust. Everybody else pays cash. Así es. Carlos, no sé si quepa la pregunta o el comentario, pero bueno, es evidente que vivimos en un momento de borramiento de la historia, ¿no? Del sujeto, porque pues todo es light, todo es instantáneo, todo es rápido, ¿no? Todo es, y en el psicoanálisis también parece que a veces por eso hay otro tipo de terapias o algo, ¿no? Que responden más a ese tipo de prontitud, ¿no? La gente quiere curarse rápido, ¿no? Y tómate esta pastilla y para adelgazar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugar de cuestionarse qué me pasa que estoy comiendo tanto, ¿no? O qué me pasa que no estoy comiendo, ¿no? Yo sí creo que sí hay ahorita mucho de ciertas patologías como del acto, ¿no? Yo sí creo que ahorita la palabra está como borrada, ¿no? En cierto sentido. Y yo creo que sí hay mucho de eso, de querer, de que la sociedad, o sea, el amo, ¿no? De quererlo resolver todo, de creer lo que dices tú, que tienen el saber absoluto, y la gente quiere soluciones rápidas, ¿no? Cuando no se da tiempo, por eso digo que hay un borramiento de la historia, porque ya no hay tiempo como de, a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa y cómo llegué aquí, ¿no? Y en eso yo siento que el psicoanálisis, pues es importante, ¿no? O sea, es como que tiene un lugar frente a esto que para mí es fundamental, ¿no? Hace 100 años era importante y, bueno, Freud habla de lo mismo, ¿no? Este rechazo que hay hacia el psicoanálisis. Bueno, esto, lo que yo propongo es una manera, por supuesto no es la única, pretendo, digamos, aportar una línea de reflexión justamente dirigido al gran público, aunque estemos en el taller de investigaciones psicoanalíticas, de qué es lo que está pasando, en lo que hablábamos hace un momento. Una cosa es la cultura, lo que la cultura propone, y otra cosa es qué hace uno con eso. Y ese es un tema psicoanalítico, evidentemente, ¿no? Es decir, el ver siempre la realidad. Cuando yo escucho a los jóvenes de ahora, un poco en ese tono más radicalizado, es que la sociedad nos obliga. Bueno, nos obliga, en última instancia propone, como propone cualquier otro. ¿Qué hace uno con eso? Que eso es digamos, la dinámica distinta que se entabla entre un otro persona reconocido como otro y otro que no es nada más que espejo. Digamos, abusando un poco de la generalización, pero la extensión sería lo que la cultura crea, a eso me refería hace un rato, son espejos, pero espejos fieles, ¿sí? Ecos
ecos de lo que la cultura propone. Yo todo lo que quiero son cañadas donde reciba ecos, porque eso no cuestiona absolutamente nada. Pero eso es por parte de la cultura, que obviamente no va a ceder el poder nomás porque le entró de repente la generosidad, ¿no? La cuestión es qué hacemos nosotros. Sí, la sociedad nos empuja hacia eso, digo, la cultura nos empuja hacia eso. ¿Sí? Pero ¿por qué nosotros nos dejamos empujar? Eso ya no es de la cultura, eso es un asunto nuestro. Y es un asunto nuestro que tiene que ver con la supervivencia en última instancia. ¿Sí? Porque la cultura puede ser muy brutal. Si no te aclimatas, ya lo ponía en ejemplo aquí. Te aclimueres. ¿Perdón? Te aclimueres. Te aclimueres, te iba a decir otra palabra, pero es más coloquial lo que yo iba a decir. Te aclimatas o te aclichingas, no hay de otra. Bueno, ese es el tema justamente. Que estamos en efecto demasiado orillados. Poco es lo que tenemos más que nuestra propia fuerza, pero eso implica renunciar a los huesos. Tengan el semblante que tengan. Hay mucho miedo también. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que hay mucho miedo. Pero en algún lugar por lo menos hay que atreverse con uno mismo. Digo, yo no sé, a mí me preguntan cuál es la solución, pues no tengo la menor idea, créanme que si yo supiera ya estaría trabajando en eso, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que desde nuestro campo nos compete hacer algo, y que es propósito del análisis. El análisis que justamente surge como liberador, el análisis que surge como contracultura, al margen de la cultura de su época, al margen de la cultura científica. Aquí se ubica el psicoanálisis contradiciendo esto que la ciencia piensa. Así nace el análisis. Bueno, esto no es necesariamente una recomendación a que todo el mundo se analice, tampoco es para que no se analice, ¿no? Pero algo hay que hacer con nosotros. Perdón, es que por ahí me habían... Sí. Si bien es cierto que uno tiene libre albedrío, pero también es cierto que hay comportamientos que están regidos por esas transgeneraciones, en donde vamos aprendiendo lo que vemos, en donde aunque tengamos la capacidad, pero no nos permitamos a utilizar ese libre albedrío de decidir, yo no voy con lo que dice la sociedad o esto, porque precisamente nos hemos cerrado y no nos dan la oportunidad o no hemos querido por miedo a abrirnos a esa oportunidad de ver ese otro y no solamente los ecos. Ya está como que inscrito, ¿no? En que repitamos, en que estemos en esa zona de confort, en donde no nos arriesguemos a conocer o a utilizar el corazón y no la razón, ¿no? Entonces nos limita porque en un momento dado tendríamos, creo, estar en psicoanálisis o tener esa reflexión más desde el niño para poder visualizar y llevar a cabo o tener la pulsión de vida, de disfrutar, de amar, de no seguir como borregos, no sé, se me ocurre. Entonces sí limita, porque tendríamos que estar en otro contexto, en otro ambiente, no sé, quizás hasta en otra cultura, ¿no? Donde no estamos tan sumergidos en esa religión o en esa contención para poder ser. Yo preguntaría nada más, ¿y quién la va a hacer? Por eso, o sea, Nos toca, ¿no? De alguna manera nos toca hacer estar algo. en psicoanálisis. Bueno, eso es una... Digo, no, por eso no lo dije, no quiero que suene a propaganda, ¿no?
Pero por supuesto hay algo, digo, tampoco creo que sea la única vía, lo digo sinceramente. Es decir, es la que yo practico. Pero hay mucha gente que no ha pasado por el psicoanálisis, sin embargo, tiene otra postura frente a eso. Es decir, no nace en la misma cultura, pero llega un momento en que toma sus decisiones. Y esto ya no. Esto del libre albedrío no habría que verlo acotado por lo que nos proponen. Digamos, mientras uno es Narciso, claro que es difícil el libre albedrío, porque eso es lo primero que uno se tendría que despojar, porque si no Narciso va a seguir hablando por nosotros, vamos a ser voceros de Narciso, pero en algún momento la propia condición de vida nos enfrenta a eso y algo vamos a tener que hacer con eso. Y va a ser un momento de decisión ya, no una decisión determinada, sino una decisión que no cae dentro del campo de las determinaciones, porque esa es otra lógica, si bien es cierto que la sostiene Freud, de que todo está determinado y trabaja sobre el determinismo, no da lugar al surgimiento contingente de algo que sea distinto, y sin embargo lo hay, como 43 lo denuncian. A mí me llamó mucho la atención, de verdad, el que fue hace unos años el 132, bueno, ya se redujo a 43, espero que no se reduzca más. El emblema es un número. Eso me llama muchísimo la atención. Claro que la gente después dice, estos son los nombres de esos números. No nomás son un número, sin embargo lo que convoca es el número. Aunque fuera uno, ¿no? Aunque fuera uno, no deja de ser un crimen. Y vale uno como valen 43, como valen 500. Sí, es nada más el nivel de salvajada. ¿Sí? La salvajada es mayor si son 500 o 30,000 como van los desaparecidos y demás, ¿no? El conteo oficial. Bueno, eso es una cuestión nada más de quién es más salvaje, ¿no? Pero el hecho cualitativamente es brutal, brutal. Sí, se califica de la misma manera, es un crimen. ¿Sí? Claro, hay modos de ser criminales y algunos escogen una estética criminal demasiado brutal, ¿no? Bueno, claro, no quiero decir nada más que sea cuestión de estética, eso es una verdadera, ahora sí que perversión en serio, ¿no? El otro simplemente no existe. Como no existimos, y por eso digo, me llama la atención, nos quejamos tanto de que no somos más que un número en esta sociedad y resulta ser que lo que reivindica y convoca es un número. ¿Qué pasa ahí? Digo, no tengo idea, lo hablo como pregunta, pero ahí algo está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué convocamos de la misma manera, ¿no? Somos 43 y todos somos 43 y nos faltan 43. A lo mejor, no sé, es tan simple como dirían de una forma abreviada de decir eso, pero bueno, no. Hay algo más, sospecho. Perdón, Luis. Sí, la verdad es muy difícil. Mi esquema de pensamiento, si es que puedo decir que tengo algo que sea propio, es que ese es el punto, tengo una profunda desconfianza en que algo sea mío. En que algo sea mío. Lo que puedo llegar a decir es lo que he aprendido de otros. Lo que otro me hace decir. Por tanto, entiendo por qué funciona ¿cómo llamarlo? Este neoliberalismo. Funciona precisamente porque se apoya en que no sabemos.
lo que somos. Entonces nos dicen lo que tenemos que ser y pues lo tomamos. Por otro lado está una idea de libertad que nos hace creer en la existencia de una individualidad, algo así como pura, originaria. Pero la verdad eso tampoco me parece válido. Si quieres, me gusta la idea, ¿te acuerdas de budismo zen y psicoanálisis cuando Suzuki, cuando este señor, este monje zen interviene y dice, ustedes los occidentales no entienden lo que es la libertad. Creen que se opone a determinación y no es cierto. Todo el tiempo estamos insertos en un sistema donde si yo me muevo es porque se mueve todo el sistema. Está bien intentar, está bien darse cuenta del juego en el cual uno está inserto. Lo complicado es salirse de todo juego, ¿no? Porque uno deja un juego para entrar a otro. Y la historia nos muestra que ese cambio de juego no necesariamente es mejor el segundo que el anterior. Para mí el problema, fíjate, el problema no es ni siquiera la ciencia es una forma de acceder al conocimiento medio simple. La ciencia siempre ha sido sencilla, siempre ha trabajado simplificando las cosas. Eso les permite repetibilidad y una serie de elementos que son válidos, pero son muy simples. A lo que nos enfrentamos en la práctica clínica es muchísimo más complejo. Y por tanto los esquemas científicos apenas es tan banal lo que plantean que no nos sirven. Es por eso que el método psicoanalítico es totalmente diferente, parte de una formación de los formadores y un conocimiento que le permita tener intuiciones, ¿no? Y la intuición son formas de conocimiento que no tienen que ver con lo que entrega la ciencia. La ciencia rechaza las intuiciones por principio. En ese sentido, lo que permite, el saber que permite la experiencia psicoanalítica se parece más a lo que ofrecen religiones o cosas así. Se parece, no que sea. Porque, como tú decías muy bien, en la religión lo que hay un sujeto de saber. Hay el que dice, yo hablo con Dios, o yo soy el representante de Dios en la tierra. En el psicoanálisis no, se parece. Lacan lo llamaba sujeto supuesto saber, y en este supuesto está toda la diferencia. Si hubiera puesto sujeto de saber, estaríamos en la religión. Pero por el que le pone sujeto supuesto saber, lo que permite, en primer lugar, que ese no se crea Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, que pueda ser desechado al final, como debe ser. Porque solamente supone el saber. Ahora, pero en todo esto, bueno, obviamente estamos de acuerdo en el asunto de demostrar la red de banalidades en la que nos encontramos, neoliberal y, por supuesto, universitaria. ¿Qué es un título? O sea, poner un título es como un... ¿Qué estás presumiendo? O sea, es vergonzoso. Si quieren un buen título, mejor vayan a Santo Domingo y saquen uno de Oxford, de Harvard. Les cuesta 20 pesos la copia. O sea, poner un título para que vean lo que soy es casi patético. Porque es un decir, no valgo por lo que yo soy, sino por lo que dice el título, ¿no? Y además, ¿qué es lo que uno sabe sino lo que otro puede dar cuenta de lo que uno sabe? ¿No? Ni siquiera uno es un buen evaluador de uno mismo, sino el que evalúa lo que uno hace es el otro, ¿no? Siempre.
Y esto pues está lo bíblico, ¿no? Tú eres el Mesías, tú lo dijiste. Siempre ha sido así. Lo que, pero entonces otra vez estamos, fíjate a lo que estoy llegando, es a la evaluación no es yoica, sino proviene también de afuera. Si me permites, es que respecto a eso, claro, digo, no podría desarrollar todo, pero yo tengo una postura propia al respecto, una que es específicamente la noción del yo, que para mí no existe, y la tomo de una propuesta de Caes, que habla de cada uno como una pluralidad singular. Es una forma distinta de pensar las cosas, ¿no? De tal manera, cuando yo lo tomo, yo digo, bueno, si el plural es nos, otros, ¿por qué no empezamos, digo, es una categoría para pensar, por nominarnos como yo otro, yotro? ¿Quién es yotro? Lo decía Philippe Julian, decía, el sujeto es el yo en tanto que otro. Eso es una manera de darle un giro a la cuestión de no identificar al yo como restringido a una piel. Decía, ¿no? moi hétérogène, que jugaba con la palabra moi hétérogène, el yo es erógeno, pero también moi heterógeno, yo heterógeno. Entonces, yo otro, pluralidad singular, sí, esa es una forma distinta de pensar. Curiosamente nacida del psicoanálisis, pero es de pensarnos. ¿Sí? Ahí Narciso ya no tendría lugar, precisamente. Tal como lo estamos entendiendo ahora, tal como lo heredamos de la cultura griega, ¿no? Ese ya no hay lugar. Si somos yotros, si somos una pluralidad singular, hay que cambiar muchísimas cosas. Fíjate lo interesante de eso. Eso libera. Sí, claro. Eso es enormemente liberador. Decir, lo que yo digo no es mi creación y por tanto criticable, y al criticarlo me critican a mí, me hacen pedazos, sino yo digo lo que tengo que decir, lo que la situación me conmina a decir. Si se critica, pues se está criticando una situación que me excede. Y por tanto, libera la propia palabra. Bueno, pero eso será un punto de llegada, ¿no? Mientras tanto estamos ahí agarrados al yo. Perdón, aquí. Bueno, a mí la parte de tu presentación que me llama mucho la atención, ¿no? Que me conmueve y como que me mueve a trabajarla, es esto que hablas de esta imagen del hijo con el hueso del padre muerto en la mano peleando, ¿no? Me llama mucho la atención porque el tema es que ahí el padre no está enterrado, es decir, ahí no hay una elaboración de duelo, ahí hay algo que quedó detenido y me llama la atención porque, bueno, de alguna manera se ha hablado, ¿no? De la función paterna. El mismo Philippe Julian habla de la declinación de la función paterna como el momento de nacimiento del psicoanálisis, ¿no? Y entonces ahora, ¿en dónde estaremos en cuanto a mí me parece que estamos en un nivel ya no de declinación, sino de borramiento de la función paterna? Y esta imagen me parece extraordinaria en el sentido de el padre no está enterrado, el duelo no está hecho, estamos todos en la manía, ¿no? Hay una manía defensiva frente a un duelo no elaborado, ¿no? Y no es cualquier duelo, es el duelo del padre muerto, lo cual, bueno, creo que eso da para pensar muchas cosas, lo dejo ahí, nada más quería marcarlo, y también quiero leer una pregunta que tenemos aquí, de Monclova. Carlos Arturo de la Rosa
dice lo siguiente, para ver si tienes algo que comentar. Dice, ahora que comenta sobre los 43 desaparecidos, ¿qué tanto el anarquista se infiltra en el movimiento y lanza las diatribas hacia el sistema? Diatribas dirigidas originalmente hacia su padre. Híjole, a ver, no sé a quién las dirija, pero de antemano yo diría que, perdón por la opinión, pero eso sí creo que sería un reduccionismo a una forma simple de ver lo que pasa con Ayotzinapa. Es decir, en efecto si se trata de señalar culpables, independientemente de quiénes sean, porque unos dicen que los culpables fueron los estudiantes y la versión oficial, ¿no?, que hicieron tal o cual cosa, otros dicen que los policías, otros dicen que los Guerreros Unidos, otros dicen que Enrique Peña Nieto, ¿sí? Hay muchos culpables. No sé a quién se pretenda, digamos, lanzar las diatribas, ¿no? Si lo pusiéramos en esos, bueno, pues ahí entran padres, hermanos, mamás, ahí entra toda una generación. Es decir, ¿para quién va eso? No sé, creo que a mí no me daría para pensarlo de esa manera, ¿sí? Para eso me refiero con que no lo digo como adjetivo, ¿no? Pero creo que es demasiado reducir. No me da para pensar un problema tan complejo, reducirlo nada más que a un intercambio de asignación de culpabilidades, ¿no? ¿Quién es el culpable? Sí, que entren en juego, por supuesto, cuestiones personales de quienes dirigen esas diatribas a quien sea, por supuesto, ¿sí? No lo pongo en duda, pero eso no me alcanza para saber qué está pasando ahí, ¿no? Es decir, cuanto mucho me alcanzaría para saber qué está pasando con una persona, no para dar cuenta de ese fenómeno complejo, ¿no? de cómo se están endosando las responsabilidades para uno y otro lado. Eso para mí es otra cosa. Bueno, así, Eduardo. Sí, yo nada más quería poner un poquito en la mesa dos reflexiones sin tener ninguna idea ni respuesta a ellas. En primer lugar, esto que tú comentabas, que el psicoanálisis pues no necesariamente es la única manera de llegar a algún tipo de liberación de algo, ¿no? Yo siento que el mismo psicoanálisis nace de la idea de sublimar la neurosis de alguna manera, ¿no? O sea, de llegar, o sea, yo siento que independientemente del aspecto científico de Freud, pues hay un elemento muy poético en donde, como el señor mencionaba, el aspecto de la intuición juega un papel muy importante, ¿no? Inclusive en el manejo del idioma, de las asociaciones a través del lenguaje, pues va directamente ya en el ejercicio de la metáfora, ¿no? Entonces yo siento que la sublimación es una forma que nos puede liberar en nuestra vida, ¿no? No es quizás fácil encontrar ese tipo de sublimaciones, ¿no? Pero siento que para las personas que logran en algún momento esa famosa encuentro con la heterogeneidad del ser, es ese momento a través del cual uno, a través de esa experiencia, finalmente se siente uno mismo, o el verdadero ser que uno es, aunque sea momentáneamente, ¿no? Esa sería una reflexión, ¿no? La otra reflexión es que en esta discusión de
de la sociedad tal como la hemos vivido en los últimos tiempos y la vivimos actualmente, pues también pondría yo en la mesa el elemento sadomasoquista, ¿no? Esta relación entre víctima y victimario, y abrir la pregunta de qué manera nosotros como sociedad muchas veces nos ponemos en ese papel, en donde aceptamos estos ejercicios de consumo, de autocomplacencia, de imágenes hedónicas que nos da el sistema para obtener placer. Por supuesto, quizá un placer con muy poca sustancia, un placer muy momentáneo, como alguien aquí comentaba, ¿no? Pero yo nada más pongo en la mesa la reflexión sobre esa relación sadomasoquista en la que estamos metidos. Se llamen los que ejercen el poder o los que se someten al poder, ¿no? Nada más. Yo no tengo nada que comentar, creo que has abierto varias líneas para seguir trabajando el tema importante, y de mi parte te lo agradezco, ¿eh? Hay mucho que pensar en esto, digo. Es que sí me provocaste. Exactamente. Provoca, ese es en favor de la boca. Sí. Doctor, nada más un enfoque. Realmente lo que se propuso con la reflexión anterior es despersonalizar el yo, como usted dice, en el otro yo. A través de eso conseguir un estatus real de cómo está uno funcionando de acuerdo al sistema. Pero aquí viene algo importante, doctor. No es solamente un libre albedrío, como mencionaba la compañera, sino que ese libre albedrío está moderado o está limitado porque entra también, inclusive en los jóvenes, la normatividad del Estado, ¿verdad? Entonces ya no es un libre albedrío puro o completo, porque ya está manejado de tal manera que está moderado. Y en el tema que lo manejemos, cualquier poder siempre va coaxiado con una fuerza. Y esa fuerza realmente es la que no deja que usted despegue a la forma que pudiera ser la ideal. Entonces la despersonalización sería como una válvula de escape nada más para poder analizar y verse en el espejo como usted lo estaba manejando al principio. Yo seguiría más la línea de lo que proponía Luis Tamayo. Es decir, creo que hemos vivido, sería cuestión de hacer historia, pero bueno, justamente, por ejemplo, la referencia misma a la horda primitiva. En la horda primitiva es ocasión de construcción de un yo colectivo, ese que asesina al padre. ¿En qué momento o por qué circunstancias de repente ese yo colectivo se empezaron a formar los yoes, por decirlo de esa manera? ¿Sí? No sé cómo haya sido, estoy bordando sobre un mito, pero estoy bordando míticamente también, ¿no? Pero la idea sería algo que está en el centro de todo esto, algo que está, tampoco creo que sea la misma cosa, a mi juicio es muy en consonancia con lo que dice Luis. Es decir, el tema está en que mientras sigamos siendo yo individualizado, mucho se ha criticado a la cultura neoliberal del enorme individualismo, ¿no? Bueno, si el yo es individual, tómenlo como una especie de conclusión, por supuesto, totalmente provisional. Estamos condenados. Si sigue siendo individual, estamos condenados, vamos a seguir en las mismas. Tenemos que modificar de alguna manera esa noción de quién soy yo, al estilo como decía Luis. ¿Quién habla por mí? Pues bueno, yo cito a Foucault, él citó a Lacan, otros citan a Freud, me da igual, obviamente no es lo mío, porque ahí hay una trampa. Como dicen los niños, es mi yo, tal cual. Si es mi yo, es
es ya de entrada dar lugar a una individualidad que hace el juego, admítanmelo así, aunque sea muy general, al excesivo individualismo de la cultura contemporánea. Estamos fritos. Por eso hay que empezar. Por eso una de las líneas es decir, bueno, ¿qué hago yo con ese narciso mío? ¿Qué hago yo ahora para que ya no pueda referirme a yo? Digo, puedo seguirme refiriendo a yo, pero para que pueda enunciar quién es usted, yo soy otro, y siempre seré otro. Eso me pone de entrada, no en un lazo, que también el tema de los lazos, ¿no? Está, digamos, en el ambiente de esto, no es la palabra como lazo social, sino es ya nacer en la palabra plenamente. Eso implicaría el yo otro. Ya soy la palabra. No tengo que enlazar una palabra con otra. Eso nos ha sucedido, ya es la palabra. El problema es que esa palabra seguiría de alguna manera, o es construida socialmente. Hoy en la mañana, perdón, lo digo nada más como anécdota, pero decía yo en algún momento a un grupo, decía, bueno, es que nosotros nos referimos al pensamiento, insisto con el nosotros, ¿no? Nos referimos al pensamiento como algo propio. Evidentemente no es propio. Es más, se genera colectivamente, aunque nuestros interlocutores sean imaginarios, o los llamamos imaginarios. Es que ya también las categorías, frente a un dislocamiento de esa naturaleza, las categorías me quedan cortas, hay que inventar nuevas categorías. Ya no, lo imaginario no tendría el mismo estatuto que tiene ahora. Es otra cosa, es abrirse por lo menos a la posibilidad de un mundo distinto. No al estilo Hollywood, donde todos son felices y andan en vestidos de gasa, brincando por los jardines y recogiendo flores. No, eso es... No, donde la noción de lo que somos como nosotros incorpore esa otredad de entrada. Piensen en temas tan rupestres como puede ser la competencia. Otra queja que tenemos, ¿no? Ahora hasta los currículos se construyen con competencias, ¿no? A ver, ¿cuál es su competencia? Todo es competencia. Bueno, ¿qué es lo que está detrás? Pues sí, mientras seamos individuos, está difícil. Entonces, cambiar la noción de individuos, ayer lo decía también, adentro, dividido en dos, dúos. Eso quiere decir individuos, interiormente divididos por lo menos en dos, un yo y otro, pero como parte de uno. El otro es la argamasa de la que estamos hechos cada uno. La cosa es cómo renunciar a ese lugar de uno, y ese es Narciso. Pero, a ver, yo sí tengo una duda. Yo tengo muchas. No, bueno, pero referente a esto, o sea, ¿cómo es posible que, o sea, en este individuo hay un otro, efectivamente, y de todas maneras yo, individuo, soy en función de un otro, porque no puedo ser yo sola, aislada, o sea, no hay manera. O sea, yo soy en función de un otro. Sin ese otro, no puedo ser. Entonces, si esto es así, o sea, somos individuos en una parte, en una parte de nuestra estructura, pero somos un otro en otra parte que forma parte también de esta misma estructura. Yo creo que están entrelazados. Somos una pluralidad singular, a mí me encanta esa. Sí, por eso, pero entonces el tema que usted propuso y al que se refiere,
es que la forma en la que nosotros nos movemos es no tanto en base a este yo singular, sino a este yo colectivo, o a esta estructura colectiva. Me gustaría llamarla como robotizada, ¿no? Porque finalmente es como están formando robots que se pretende que funcionen, que piensen, que hagan, que no, lo mismo. Pero no está separado, o sea, yo no creo que esté separado. No, yo y esto tampoco. de romper con el individuo, o sea, no hay manera, porque no somos solo un individuo, o sea, siempre hay un otro o unos otros. Pero eso lo pueden decir muy pocos otros. Ese es parte del tema, es parte del problema, sí. Hay dos comentarios aquí en la línea, bueno, un comentario y una pregunta. Omar Ramírez dice que se ha hablado mucho de la liberación y de la toma de postura ante el sistema que propone la cultura. Dice, la liberación del sujeto sería uno de los propósitos del psicoanálisis. Saludos. Es como un comentario. Y viene una pregunta de Carlos Arturo de la Rosa. Creo que es una pregunta que va para todo el taller, ¿no? Me parece interesante. No sé si nos dé tiempo hoy de entrarle una pregunta así, pero dice, ¿no se caería en la tentación de ideologizar al psicoanálisis desde el marxismo? Sí, pues, digo, hay tentación, no sé si caeríamos en ella, pero por supuesto que la tentación está. No sé si el marxismo como tal, ¿no? Porque, bueno, el psicoanálisis también tiene mucho que comentarle al propio marxismo. Entonces, no sé si sea una cuestión de escuelas. Digo, ahorita diciéndolo rápidamente, ¿no? Si es marxista o si es lo que sea, capitalista, no creo, no pienso de entrada que sea una cuestión de ese tipo de posturas.